Tienes 1 hora y 20. Hola, me llamo Guillermo, soy funcionario, trabajo en el Ministerio de la Presidencia, en algo llamado Gabinete de Presidencia del Gobierno. ¿Vale? Qué bonito, ¿no? Vale, tanto José María como yo, esta charla la hemos hecho de manera compartida. Él domina el campo mejor que yo y yo soy realmente mero aficionado, ¿vale? Me he introducido más en estos temas, análisis de datos, minería de datos, porque me interesa este tema. Realmente lo conozco desde el año pasado que hice temas de inteligencia artificial, porque hice el grado de ingeniería informática, ¿vale? No sé si alguno de aquí conocéis un lenguaje que se llama R. ¿Mucho? ¿Poco? Un poco. Interesante, ¿no? Bueno, no sé. Es un poco raro, pero... Ya sé que este grupo es un grupo de Java y en teoría la charla iba a versar sobre el producto de Webcam, que está basado en Java, ¿vale? Pero bueno, yo me he metido ahí bastante de R, lo conozco realmente a 2 o 3 meses y me parece interesante para hacer análisis de datos y teniendo un poco de idea de informática, de programación, se pueden hacer cosas interesantes, ¿vale? Bueno, pues comienzo con la charla. Al principio voy a hacer una introducción que lo mismo se extiende a 15-20 minutos sobre minería de datos, ¿vale? A ver, en esta primera página, o en la primera presentación, lo que quiero es centrar a la gente. A mí me pasaba hace 1 año y medio que cuando veía unas máquinas ahí de Honda o de Yamaha en la televisión, y joder, eso, vale, a eso lo asociaba a inteligencia artificial, ¿vale? Sin embargo, la inteligencia artificial tiene un montón de áreas de investigación y entre ellos la minería de datos, ¿vale? Que sepáis que la minería de datos pertenece al campo o al área de investigación de inteligencia artificial, ¿vale? Existen otros campos, por ejemplo José María conoce bastante lo que es el procesamiento del lenguaje natural en definitiva es que las personas tengan capacidad que las máquinas tengan capacidades para aprender el lenguaje humano igual que las personas, ¿vale? Y más o menos la página esta viene a decir que la minería de datos está dentro del campo de la inteligencia artificial y en esta charla nos vamos a centrar en lo que se denomina Machine Learning, que mucho os sonará, no sé si os dedicáis profesionalmente a ello, yo de momento no, espero, ¿vale? Y dentro del Machine Learning, que se llama aprendizaje automático, o si queremos hacer una traducción literal, se llama aprendizaje máquina, ¿vale? Existen 2 tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado. Evidentemente esto es muy amplio y nosotros nos vamos a centrar en el aprendizaje supervisado, ¿vale? La minería de datos dentro del mundo de la inteligencia artificial es una de las ramas más conocidas. Todos sabemos que los datos crecen como enanos, vamos, existe una proliferación de datos bestial y un incremento exponencial de los datos. Entonces necesitamos herramientas que sean capaces de analizar o automatizar el análisis de datos para que nos ofrezcan información interesante de los datos. Relaciones, asociaciones, etcétera, ¿vale? Primero voy a hacer una pequeña introducción a 2 tipos de sistemas antes de entrar dentro de los sistemas de aprendizaje automático que se llaman sistemas basados en conocimientos, ¿vale? Bien. Todo el mundo conoce lo que es un dataset, un conjunto de datos, ¿vale?
Esto es un ejemplo de un dataset. Si nosotros cogemos un fichero CSV y abrimos ese fichero, lo importamos dentro de Excel, por ejemplo, vemos que ahí va a haber una serie de filas y una serie de columnas, ¿vale? Cuando yo me refiera a un ejemplo, me estaré refiriendo a una fila, ¿vale? Que en definitiva lo que hace es una instancia, por así decirlo, del conjunto de datos al que me estoy refiriendo, ¿vale? Dentro de los sistemas basados en conocimiento, estos tipos de sistemas, algunos sonarán, existen los sistemas expertos, ¿vale? Y lo que caracterizan a estos sistemas es que se codifica una serie de reglas manualmente, ¿vale? Existen unos señores que son expertos en un determinado dominio y basándose en su experiencia y en entrevistas y que hacen en una determinada organización, pues codifican una serie de reglas manualmente, ¿vale? Como ejemplo, para verlo un poquito más claro, yo he hecho un ejemplo chorra, ¿vale? Imaginar que yo soy un experto en el dominio de la banca, ¿vale? Y quiero hacer un sistema experto en un sistema de asesoramiento en la concesión de un crédito, ¿vale? De crédito, para personas que quieran solicitar, ¿vale? Yo lo que he hecho, soy experto y sé cómo funciona el mundo de la concesión de créditos, y lo que he hecho es codificar esta regla, ¿vale? Esta regla lo que viene a decir es que si los ingresos anuales son mayores que 3 veces la deuda anual de un solicitante de un crédito, entonces se le concederá el crédito, ¿vale? Si no, no se le concederá, ¿vale? Aquí vemos 4 ejemplos y vemos que aquí los ingresos anuales de un solicitante no superan los de, o sea, la deuda anual del solicitante, entonces no le concedemos el crédito, ¿vale? Y aquí esto lo cumple y no lo cumple, ¿vale? Bueno, estos sistemas son los sistemas basados en conocimiento, en el que este es un ejemplo muy chorra, en el que tenemos un conjunto de reglas, y ese conjunto de reglas, en definitiva, lo que hace es si se le va a conceder, en este caso, un crédito a una persona solicitante o no, ¿vale? Y se codifican manualmente. Bien, en definitiva, lo que hacemos es representar el conocimiento de un determinado dominio, ¿vale? A continuación tenemos, que es lo que va a versar esta charla, los sistemas de aprendizaje automático, ¿vale? A diferencia de los sistemas basados en conocimiento o sistemas expertos, aquí el proceso se automatiza, ¿vale? Se automatiza porque nosotros partimos de un conjunto de datos o de un dataset. Por ejemplo, podríamos partir de este dataset y en función de esta información nosotros automatizamos, lo veremos más claro en los ejemplos que yo he puesto, automatizamos y vemos que un determinado, que en función de determinadas variables de este conjunto de datos podemos clasificar o predecir si a un señor se le concede o no se le concede un crédito, ¿vale? Aquí no hay expertos, bueno, podemos prescindir de expertos con respecto, o sea, aquella persona que domina un determinado negocio, como es la banca, ¿vale? Y la diferencia con respecto al ejemplo anterior, que lo vamos a ver detalladamente en un ejemplo a través de R, es que existen 2 fases. Existe una fase de entrenamiento, en esa fase de entrenamiento
nosotros cogeremos un conjunto de datos, partimos de unos datos, analizamos esos datos y generamos un modelo. En definitiva, lo que va a hacer en esta primera fase de entrenamiento es generar una serie de reglas. Existen un montón de modelos basados en una serie de algoritmos y en función de esas reglas nosotros podemos, en la fase ya con datos reales, podremos, ya hemos aprendido y podremos validar nuestro modelo y ya está. Bueno, a diferencia de los sistemas basados en conocimiento, los sistemas de aprendizaje automático, que los que vamos a ver aquí, no son buenos o no funcionan bien al principio. No es que funcionen bien, es que tienen poca efectividad al principio, pero tienen la capacidad de evolucionar, ¿vale? Un ejemplo de sistema experto, bueno, de sistema de aprendizaje automático es, bueno, esto está mal. Imaginaros que queremos nosotros realizar un sistema de detección de correo basura, ¿vale? Uno de los ejemplos que yo tengo es un sistema de detección de correo basura, ¿vale? En el que nosotros, en función de determinados atributos que tienen los correos electrónicos, decidimos si un correo electrónico es spam o no es spam, ¿vale? Y aparte de eso, nosotros somos capaces de detectar de aprender de los errores que tiene el propio sistema, ¿vale? Si a nosotros nos llega un correo electrónico que no es spam y nosotros desde la interfaz del usuario de Gmail decidimos que sea spam, automáticamente el sistema sabe evolucionar y sabe en cierto modo tener un nuevo conocimiento de que hay un nuevo tipo de mensaje que no es spam, ¿vale? Y es spam. ¿Sí? Vale. Lo siguiente es que vamos a ver el proceso general de minería de datos. Y rápidamente entramos a los ejemplos porque si no se hace bastante molmo esto, ¿vale? Bien. El proceso general de minería de datos también se denomina KDD, ¿vale? Esas siglas las veréis a menudo en internet, ¿vale? KDD, que es el descubrimiento del conocimiento en base de datos, ¿vale? El proceso general de minería de datos consta de cinco pasos o fases, ¿vale? Una que es selección. En la selección nosotros recopilamos o seleccionamos aquellos datos que nos interesan. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar un sistema de diagnóstico médico, pues sería interesante saber la altura, la edad de una persona, lo que pesa, ¿vale? Si quiero hacer un sistema de concesión de crédito, pues tendré que registrar y tendré que seleccionar información como los ingresos que tiene una persona, los gastos que tiene, si tiene hijos, si tiene coche, bueno, lo típico cuando solicitamos, por ejemplo, una hipoteca, ¿vale? Que te piden de todo, ¿vale? Entonces, aquí seleccionamos la información relevante para el sistema que nosotros queremos hacer, ¿vale? A continuación, esto sonará bastante, existe un preprocessing o un procesamiento que lo que hace es que mucha de esta información que nosotros hemos seleccionado como relevante está dispersa en un montón de tablas y de base de datos y en un montón de sitios. Entonces lo que se hace es un preprocesamiento para recopilar información, ¿vale?
Nuestro objetivo al final es tener un conjunto de datos. Y ahora a continuación veremos en los ejemplos lo que es el conjunto de datos. Todos conocemos un conjunto de datos, son pilas y columnas, como si te coges un fichero CSV, como si fuese una tabla plana, ¿vale? En el que existen atributos y valores asociados a cada uno de los atributos, ¿vale? En la tercera fase se denomina transformación, ¿vale? Puede ocurrir que los datos que nosotros ya hemos procesado y los tenemos ahí listos para empezar a aprender, pues resulta que no están en la forma adecuada, ¿vale? No tienen la estructura adecuada para poder realizar el proceso de aprendizaje automático. Entonces, tenemos que hacer transformaciones. Aquí, este mundo se tiene en cuenta diferentes ciencias, por así decirlo, como la estadística, como la informática, como la inteligencia artificial. Y aquí se tiene cosas en cuenta como si mis datos están sesgados, si están sesgados a la derecha, si están sesgados a la izquierda. Entonces, en función de eso, yo tendré que realizar transformaciones de los datos para que se ajusten, por ejemplo, a una distribución normal, que es lo típico, ¿vale? Lo siguiente se llama data mining, aquí está equivocado, ¿vale? Realmente mucha gente llama, lo voy a poner, mucha gente solamente llama, yo lo llamaría aprendizaje automático, donde nosotros vamos a crear un determinado modelo, o sea, nosotros tenemos unos datos, aprendemos de esos datos y generamos un modelo, ¿vale? Podemos generar diferentes tipos de modelos en función del tipo de aprendizaje que hagamos, ¿vale? Entonces, mucha gente a esta parte donde se generan los patrones, o yo lo llamo modelos predictivos o descriptivos, lo suele llamar solamente proceso de, lo llama proceso de minería de datos. Para mí es todo el proceso en general, ¿vale? Y una vez que en la fase de minería de datos nosotros generamos modelos y patrones, a continuación nosotros veremos los diferentes modelos y patrones con un ejemplo. Nosotros tendremos que evaluar en la quinta fase si esos modelos que yo he generado han aprendido bien o no han aprendido bien, ¿vale? Y tendremos que ver si son efectivos. En definitiva, de lo que se trata es de clasificar, en el caso, por ejemplo, de detección de correo basura, si un correo electrónico es spam o no es spam, ¿vale? Y entonces veremos el número de aciertos de nuestro modelo. Si nuestro modelo tiene un bajo número de aciertos, evidentemente no sabrá detectar si un correo electrónico es spam o no es spam, ¿vale? En definitiva, el aprendizaje automático se define como el objetivo del aprendizaje automático es crear modelos capaces de generalizar comportamiento a partir de una información débilmente estructurada, que es un dataset, ¿vale? Ahí no hay relaciones como una base de datos y ahora lo veremos, ¿vale? Bien. Enseguida pasamos a los ejemplos. Que tengáis en cuenta esto. Aquí aparecen los 10 algoritmos más influyentes dentro de la minería de datos. En una conferencia internacional que se celebra sobre minería de datos en el año 2007, a los principales expertos en el tema votaron a ver qué tipos de algoritmos utilizaban para realizar procesos de minería de datos, ¿vale? Y aquí aparece el orden de votación de cuáles fueron los más votados y cuáles los que menos. Si veis aquí aparece el algoritmo
de Google, de PR, ¿vale? Algunos de ellos nosotros los veremos, ¿vale? Bien. Bien, ¿qué herramientas tenemos para nosotros realizar aprendizaje automático? ¿Vale? Pues tenemos Weka. José María conoce Weka perfectamente, yo lo conozco relativamente poco, ¿vale? Es un software que ha utilizado bastante gente para temas de minería de datos, ¿vale? Está escrito en Java, es multiplataforma, evidentemente. El interfaz gráfico para mí tiene bastantes limitaciones, por eso yo decidí introducir R, ¿vale? Aparte que lo conozco relativamente hace y me parecía más interesante, ¿vale? Y está desarrollado por la Universidad de Wake. Vale, aquí otra herramienta que podemos utilizar es R. De hecho, casi todos los ejemplos que yo tengo hechos están hechos con R, ¿vale? Y se pueden hacer exactamente igual con Weka, ¿vale? R viene, os sonará de los laboratorios BERT, de otro lenguaje que creó los laboratorios BERT que se llama S, ¿vale? Está implementado en C, C++ y es altamente extensible, y lo mejor que tiene un repositorio de paquetes bestiales. Cuando yo me refiero a paquetes, me refiero a cada uno de los paquetes ofrecen multitudes de funcionalidades, ¿vale? Y que están al alcance de cualquiera que utilice R. Puede haber paquetes para hacer gráficos chulos. Puede haber paquetes para hacer web scraping, irme a Twitter y ver qué clientes está, con qué clientes está tuiteando, por ejemplo, la gente. Puedo analizar el JSON de los Twitter y hacer cualquier cosa bastante interesante, ¿vale? Es un lenguaje, por así decirlo, de alto nivel. No hay interfaz gráfico, aunque nosotros vamos a utilizar un software que se llama SRStudio. SRStudio es gratis, ¿vale? Que es el interfaz gráfico para trabajar sobre R y es un IDE, ¿vale? Y R funciona para Linux, para Mac, para Windows, ¿vale? Y desde R puedo llamar a Weka, con R Weka, como es un paquete se llama R Weka. En este enlace, bueno, lo retuiteó el otro día José María, indica el crecimiento que está teniendo R, ¿vale? Cada vez, en estos 2 últimos años, ha tenido un crecimiento bestial en el número de paquetes. Y si observáis cualquier tipo de libro actual, Machine Learning for Hackers de O'Reilly utiliza R, ¿vale? Aprendizaje automático con R. Después hay otro libro que es ya de estadística más avanzada, que es aprendizaje de minería de datos, ¿vale? Bueno, de minería de datos, que también utiliza R, y otro que es Introducción a la Estadística, que utiliza R, pero hay infinidad de libros que utilizan R, ¿vale? De hecho, yo he hecho hace poco un curso en Coursera que es análisis de datos y casi todo está hecho con R, ¿vale? Que sepáis que tiene el respaldo de Oracle. Oracle está aquí metida, que se llama Oracle R Enterprise, y otra empresa que se llama Revolution Analytics, ¿vale? Todo entra en el mundo de la famosa palabra Big Data, etc. Estas empresas dan soporte a trabajar con Hadoop para analizar datos, etc. Existen otros dos software que son muy parecidos, RapidMiner y Nime, ¿vale? Perdona, una pregunta. Ahora que has mencionado lo de Hadoop y tal, Hadoop, Big y HBase y eso entrarían en las 3 primeras partes del proceso, entiendo, de lo que es de
de transformación, recuperación de datos y demás? Ahora lo veremos, pero creo que no. De hecho, hay que separar un poquito. José María lo sabe un poco mejor, porque yo tengo problemas para distinguir Big Data, Data Mining, Text Mining, Web Mining. La pregunta es al final, dejaremos un turno. Vale. Vamos a... Vale. Dentro de RapidMiner hay otras dos utilidades con una interfaz de usuario bastante atractivo, ¿vale? RapidMiner y Nive, ¿vale? Están escritos en Java y cuando nosotros hemos visto el proceso general de minería de datos, pues se pueden hacer funcionalidades de acceder a una base de datos, traer campos de las tablas, hacer transformaciones de los datos, ¿vale? Todos los productos que yo he estado hablando son open source, ¿vale? Son gratis. Nive, la peculiaridad que tiene es que utiliza una plataforma X, ¿vale? Y por último, Orange, que yo no conozco, está escrito en Python, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con los ejemplos. Aquí hay una estadística de los principales lenguajes de estadística o de programación que se utilizan para análisis y minería de datos de un sitio que se llama KDD Nugget, ¿vale? Que es un sitio, yo lo recomiendo porque habla bastante sobre temas de minería de datos y con un montón de información y de lead bastante interesante. ¿Vale? Como veis, aparece aquí el primero, es de agosto del 2012, Python, Java, ¿vale? Y este es prácticamente lo mismo, son herramientas para minería de datos, ¿vale? Que aquí aparece R, Nive, Wake Up, ¿vale? RapidMiner o este. Bueno. Empezamos los ejemplos, ¿vale? Nosotros hemos visto inicialmente dentro del aprendizaje automático de Machine Learning existen dos modelos de aprender, modelo aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado, ¿vale? Dentro del aprendizaje supervisado existen dos tipos de problemas, un problema de regresión o problema de clasificación, ¿vale? Este ejemplo aparece ahora mismo en el curso de Coursera de Machine Learning de la Universidad de Washington, ¿vale? Como veis, yo lo que trato en este ejemplo es de predecir el precio de una casa, ¿vale? Imaginad una ciudad como Madrid o las que os dé la gana, ¿vale? En el que se han ido registrando durante este último año pues el tamaño de los pisos y el precio en que se vendieron, ¿vale? Esto es un conjunto de datos. Esto es lo que llamo yo un conjunto de datos, ¿vale? En el que existe una variable, en este caso la puedo llamar variable X, ¿vale? Una variable Y, que es el precio el precio con que se vendió, ¿vale? Si yo cojo estos datos y hago, desde el punto de vista estadístico, hago una correlación de estos del tamaño de los metros cuadrados que tiene un piso con respecto al precio, veis que aparece una serie de puntos, ¿vale? Si yo hago una correlación de estas dos variables, para ello voy a utilizar R, voy a ir ejecutando línea a línea. Este es un lenguaje, este es el lenguaje R, ¿vale?
En concreto, este es un fichero especial, tiene una extensión RMD, porque desde R podemos generar código Markdown, ¿vale? No sé si os suena, en GitHub casi todo es Markdown, ¿vale? Desde este código me genera al final un HTML con todo el análisis que yo he hecho, en este caso, para predecir el precio de una vivienda, ¿vale? Bien. Aquí lo que hago yo es cargar mi conjunto de datos. Mi conjunto de datos coincide con el que hay en la transparencia, ¿vale? Al final el dataset, mi conjunto de datos, se llama dataframe en R, ¿vale? Automáticamente nosotros veremos que se ha cargado el conjunto de datos y para verlo, tenemos nuestro conjunto de datos, que es el que aparece en la transferencia, ¿vale? En el que hay 15 observaciones o 15 ejemplos, ¿vale? Y en el que vemos el tamaño que tiene el piso en metros cuadrados y su precio, ¿vale? Una vez cargados nuestros datos, yo puedo hacer una correlación entre la correlación. ¿Por qué ejecuto la correlación? Porque quiero ver la relación que existe entre los metros cuadrados que tiene, o sea, el tamaño que tiene un determinado piso con su precio, ¿vale? Si vemos, la correlación nos da en torno a 1, que quiere decir que a medida que aumentamos el tamaño de un piso, aumenta el precio, ¿vale? Quiere decir que están las dos variables completamente relacionadas, ¿vale? Casi completamente relacionadas. Si llega a ser 1, que es el tope, estarían totalmente relacionadas. Si aquí sale 0, quiere decir que el tamaño no tiene una relación con el precio, ¿vale? Y puede salir -1, que a medida que vaya bajando el precio, aumenta el tamaño del piso, ¿vale? Bien. Aquí vemos el mismo gráfico, ¿vale? Esta es la potencia que tiene R, que podemos estadísticamente hacer cualquier análisis estadístico y gráficos en relaciones entre las variables, ¿vale? Bien. Esto es, yo qué sé, matemáticas de tercero de BU, donde nosotros vimos lo que al final intentamos crear un modelo, ¿vale? Esto es aprendizaje automático, creamos un modelo en el que decimos que queremos predecir el precio de un piso, ¿vale? Lo que se llamaría una variable dependiente, que depende de otra variable independiente, que es el tamaño, ¿vale? Al final esto es una ecuación de una red, ¿vale? Si nosotros generamos un modelo, ¿vale? Que se llama modelo de regresión, lo que hace es calcular el precio, calcular lo que es la ecuación de la recta, ¿vale? Mi I sería el precio del piso, ¿vale? La A es el valor ¿vale? La X sería el tamaño del piso y después la B sería el intercero, ¿vale? En definitiva, yo tengo una variable independiente, X, que es el tamaño del piso, que cuando yo le proporcione un determinado valor me devolverá el precio del piso, ¿vale?
¿Qué es lo que hago aquí? A continuación, yo le estoy preguntando, dame el precio de un piso que tenga 120 metros, ¿vale? Cuadrados. Entonces, si yo hago, aplicando mi modelo de predicción que he creado aquí, que es un modelo de regresión lineal, pues no sé si sale en torno a 80. De esta manera nosotros hemos realizado un modelo de aprendizaje que nos permite predecir el precio de un piso. Este es un ejemplo muy chorra y bastante fácil. Vale. En este ejemplo, ahora yo le pregunto por el precio de cuál sería el precio de una casa con 300 metros cuadrados, ¿vale? Y me responde que sería 145. ¿Vale? A este tipo de problema se le llama problema de regresión. ¿Vale? El ejemplo está en este enlace, que es un fichero Markov con todo Este ejemplo es súper chorra, pero imaginar que nosotros le añadimos a nuestro conjunto de datos más variables, como puede ser predíceme el precio de un piso en función del tamaño, ¿vale? En función de la edad que tenga el piso, en función del número de planta, ¿vale? En este caso se llamaría un problema de regresión lineal en el que existe un montón de... no hay una sola variable, como es en este caso, sino que hay más de una. ¿Vale? Siguiente ejemplo. Este ejemplo lo hice, que puede estar mal, ¿vale? Lo hice en el curso de Coursera de análisis de datos, en el que teníamos un conjunto de datos como este. ¿Vale? ¿Veis? Se parece a un fichero CSV. Yo tengo un conjunto de datos de ciertos señores que quieren solicitar un determinado préstamo. ¿Vale? El de Include es una especie de crowdfunding en el que hay gente que presta dinero, ¿vale? y otro que se lo da. ¿Vale? Y en función de eso, el objetivo de este modelo de aprendizaje automático era adivinar el tipo de interés que se le concede, vamos, lo diré bien, que se le proporciona al solicitante, ¿vale? En función de determinadas variables, como es la cantidad pedida, ¿vale? Como es el tiempo de la duración del préstamo, como es el propósito del préstamo, ¿vale? Como es el ratio entre la deuda, entre los beneficios y la deuda que tiene. Como vemos, esto se parece al ejemplo de predicción es el mismo ejemplo de predicción del precio de una casa, ¿vale? Pero en el que existen múltiples variables, ¿vale? Y en función de ello, lo que hacemos es predecir el interés del préstamo, ¿vale? Lo siguiente es, dentro del aprendizaje automático,
supervisado, podemos tener otro tipo de problemas que se llaman problemas de clasificación, ¿vale? En el que nosotros partimos de un conjunto de datos, ¿vale? Este conjunto de datos es el que utilizaremos en la fase de entrenamiento. En la fase de entrenamiento nosotros aprenderemos, crearemos un modelo que se llama modelo predictivo, ¿vale? En el que vamos a decidir si un correo electrónico es spam o no es spam. ¿Bien? Este ejemplo no lo voy a hacer, aunque aquí está el enlace con todos los pasos que yo he hecho en código R, ¿vale? El siguiente ejemplo que vamos a hacer, que es el más interesante, se llama reconocimiento de dígitos escritos a mano, ¿vale? Este creo que ha salido hace poco en la tele, por lo que me han dicho algún compañero mío de trabajo. Sí, en Inglaterra creo que salió. Vale. Bueno, el caso es que nosotros vamos a hacer un modelo de aprendizaje automático, de arriba a abajo, vamos, de cabo a rabo, como diría en el pueblo de mi madre, y en el que nosotros veremos todas las fases que tiene el proceso que hemos visto anteriormente, el proceso de minería de datos, ¿vale? Realmente nosotros nos quedaremos aquí, ¿vale? Porque yo ya tengo un conjunto de datos que han sido preprocesados. Evidentemente, en el caso de detección de correo basura, yo ya tengo un conjunto de datos de una serie de correos electrónicos donde aparece, si contabilizado, si aparece la palabra Viagra o aparece cualquier otro término, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, yo haré ciertas transformaciones en función de los datos que tengo, ¿vale? Y lo haré a través con código R. Una vez que yo ya tengo mis datos, ¿vale? Haré la fase de aprendizaje. Y una vez que haga la fase de aprendizaje, validaré si lo que ha aprendido mi modelo tiene un gran número de aciertos o no, ¿vale? Bien. Vale, ¿en qué consiste el problema? Sí. Lo primero que tenemos que tener claro cuando nosotros hemos visto los sistemas basados en conocimiento y los sistemas en aprendizaje automático es que sin datos yo no tengo nada, no puedo aprender absolutamente nada, ¿vale? Y estos datos tienen que ser de calidad, porque si los datos están incompletos, mi modelo que aprende de los datos evidentemente aprenderá mal, ¿vale? Entonces, en este ejemplo vamos a ver cómo identificar una serie o reconocer una serie de dígitos escritos a mano, ¿vale? Para ello, se cogieron, no sé si a 40 personas, ¿vale? Y empezaron a escribir pues, como escribiría unos dígitos, ¿vale? 6, 7, 8, 9. De 0 al 9, ¿vale? Yo no me voy a poner porque eso está basado en este conjunto de datos está basado en el servicio postal de Estados Unidos. Yo no me voy a poner si la carta es estándar, en el tamaño que es, ni dónde aparece el código postal, ¿vale? Se supone que las cartas deberían ser estándar y donde aparece, pues, yo qué sé, 45.600 códigos postal, ¿vale?
Vale. Cada dígito está escaneado, ¿vale? Y esto tiene una anchura de 16 por 16, ¿vale? En total son 256 pisos, ¿vale? ¿Qué es lo que aparece? Serían 16, vamos a ver. Hasta 16, ¿vale? Y aquí serían ya 256, ¿no? Que serían 16 por 16, ¿vale? Entonces, cuando yo escribo un 0, el trazo se registrará en mi conjunto de datos, cada una, el valor que tiene cada uno de los píxeles de 16 por 16, ¿vale? El trazo donde aparece este, por ejemplo, pues aparecerá en negro, ¿vale? Hay una escala de grises de 0 a 256. ¿Qué quiere decir? En mi conjunto de datos aparecen valores desde -1 hasta 1, ¿vale? El -1 sería un blanco, sería un... Bueno, lo pongo en esa decimal en FF, ¿vale? Y un 1 sería el negro, ¿vale? Entonces, los valores que tiene en función del trazo varían en una escala de grises de 0 a 255, ¿vale? Desde blanco hasta negro. Ahora veremos el conjunto de datos, ¿vale? Bueno, pues de estas 40 personas se registró un conjunto de datos, ¿vale? Que podrían tener el aspecto este. ¿Vale? Cada uno escribe los números, pues como son naturales para él, ¿vale? Bien, voy a hacer el ejemplo exhaustivamente con R, ¿vale? Este ejemplo se puede hacer perfectamente con Word. Primero, para trabajar en R, al igual que cuando trabajamos con el Flexer, nosotros tenemos que utilizar un espacio de trabajo, ¿vale? Nosotros necesitamos siempre proporcionarle un directorio de trabajo, ¿vale? En ese directorio de trabajo, en mi caso es este. Aquí tenemos todo el código R, ¿vale? Y después tenemos una carpeta que es data, que es donde tenemos nuestros conjuntos de datos. Voy a ir ejecutando línea. Aquí simplemente lo que hago es definir una serie de constantes, por así decirlo, ¿vale? Y mi escala de colores que va a ir desde blanco hasta negro, como he dicho aquí, ¿vale? Desde -1 a 1, que será un blanco, y el 1, el -1 será un blanco y el 1 será completamente negro, ¿vale? Que lo utilizaremos posteriormente. A continuación, yo voy a utilizar una serie de paquetes, ¿vale? Los paquetes, como las librerías en Java, o si cogemos un fichero que está en Maven, realmente estos son dependencias con una serie de librerías, ¿vale? Cada una de las librerías pues tiene unas funcionalidades. Por ejemplo, esta primera librería es para poder generar Markdown desde R, ¿vale? Esta librería es para poder hacer gráficos bonitos con R, ¿vale? Esta librería es la que contiene mi conjunto de datos que voy a utilizar, que es un ejemplo de uno de los libros que he mencionado anteriormente, ¿vale? Esta librería, la Foreigns, sirve nos proporciona una funcionalidad para poder grabar datos de R a otro formato de otros paquetes estadísticos, como puede ser SPS, CSV, SAS o cualquier otro
paquete que soporte, ¿vale? Todos estos paquetes han sido realizados por gente de manera, como un montón de librerías que existen en Java, que lo han implementado, ¿vale? Y simplemente nosotros lo metemos dentro del código. Si esta librería no está instalada, porque las librerías se instalan de manera local, si no están instaladas, lo que hace es, se va por ella como Maven, ¿vale? Se va por ella, la instala, la compila y listo, ¿vale? Y todas estas librerías que aparecen a partir de aquí son diferentes tecnologías o diferentes métodos para nosotros realizar el aprendizaje, ¿vale? Como veis, yo le doy y automáticamente él me está cargando las librerías, en este caso las tengo en local, si no tendría que instalarlas con el comando que aparece aquí arriba, las instala, se las descarga y las compila. Bien, aquí cargamos, porque vamos a pintar los dígitos de nuestro conjunto de datos y cargamos una paleta de colores, en concreto en la que vamos a utilizar de escala de grises, ¿vale? Bien. En estas dos líneas nosotros cargamos dos conjuntos de datos. Uno que nosotros vamos a utilizar durante la fase de entrenamiento y una vez que nosotros hemos generado nuestro modelo de aprendizaje utilizaremos la fase con datos reales que se llama de testing, ¿vale? Vamos a ver. Automáticamente aquí en la derecha aparecen los datasets que hemos cargado, ¿vale? Si nosotros miramos, si lo carga, porque son 7. Aparece, este es mi conjunto de datos donde aparecen registradas pues los 256 píxeles que tienen el dígito de 16 por 16, ¿vale? Y si veis, existe una columna donde indica si es un 6, si es un 5, si es un 4, si es un 7, ¿vale? O sea, del conjunto de datos que vemos aquí se han registrado todas las posiciones y donde imaginaros que es un 0, ¿vale? Y entonces en la variable número 3 aquí aparece un píxel en negrita, ¿vale? Como he dicho, los valores van desde -1 hasta 1, ¿vale? Y el -1 era un blanco y el 1 era completamente negro, ¿vale? Y es una escala de grises de 0 a 255. Aquí aparece el número de ejemplos que hay dentro del conjunto de datos de entrenamiento, ¿vale? Y aquí aparece el número de ejemplos que hay dentro del conjunto de datos de testing, ¿vale? Bien, continuamos. En este momento, con estas dos líneas, yo ya tengo cargado mi conjunto de datos en memoria, ¿vale? Y ahora, a continuación, si os acordáis del proceso general de minería de datos, en el que había una parte que es selección, preprocesamiento, transformación, y aquí es donde se realiza el aprendizaje automático, yo he partido de un conjunto de datos que ya está preprocesado. O sea, yo no hago toda la fase, porque tendría que coger y tendría que escanear los dígitos y esto llevarlo a una matriz de píxel por cada uno de los dígitos y generar el conjunto de datos que hemos visto, ¿vale?
A partir de esta fase es en que hago yo unas pequeñas transformaciones, ¿vale? Antes de realizar el aprendizaje. Bien. Que nadie se ponga a hacer un proceso de minería de datos sin analizar los datos. Bueno, eso te lo dice cualquier matemático o cualquier estadístico. Realmente lo que consume mayor tiempo es conocer nuestros datos, porque nuestros datos pueden ser de calidad, nuestros datos pueden ser no buenos, incompletos, y ello influirá en nuestro modelo de aprendizaje, ¿vale? Bien, y lo que hacemos aquí es un análisis exploratorio de nuestros datos. Vamos a conocer nuestros datos, ¿vale? Entonces existe un comando que se llama geat, que lo que te hace es devolver, pues, si conocéis, bueno, en Linux, el comando geat, que te devuelve las primeras líneas de un fichero, ¿vale? Aquí me está devolviendo, pues, de mi conjunto de datos, las 6 primeras líneas. Vamos a ver aquí. Que como sale un chorro de números, pues aquí parece, ¿vale? Esto lo que está haciendo es consultar al conjunto de datos que yo tengo creado en memoria, que es el conjunto de datos de entrenamiento, ¿vale? Lo que hace es sacar, pues, información, ¿vale? Estamos conociendo nuestros datos, ¿vale? A continuación, yo lo que hago es consultar y me está diciendo, bueno, este no es, porque es el conjunto de datos de... Yo le estoy preguntando, dime el número de ejemplos que tiene, que coincide con los 7241, ¿vale? Y el número de variables que tiene, el número de filas y de columnas, ¿vale? A continuación, esto haría lo mismo. Devuélveme el número de filas, ¿vale? Como veis, aquí nosotros estamos en un fichero, en un script. Nosotros todo esto lo ejecutamos y generamos código HTML y tenemos código perfectamente reproducible, y a cualquiera le podemos mandar un análisis exploratorio de nuestro conjunto de datos junto con el aprendizaje automático, con el modelo de aprendizaje automático que veremos a continuación, ¿vale? Así seguiríamos sucesivamente, ¿vale? En este caso nosotros hemos realizado una consulta sobre nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Lo mismo haríamos con el de test, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo y le estoy preguntando qué nombre de columna tiene nuestro conjunto de datos, ¿vale? Posteriormente, una de las transformaciones que yo haré es cambiar el nombre de las columnas, aunque eso no es una transformación en sí, ¿vale? En R todos son objetos, ¿vale? Entonces, en esta siguiente línea, yo lo que estoy haciendo es preguntando, cuando nosotros hemos cargado los datos, de qué tipo son, ¿vale? Si son numéricos, si son string, si son reales, si son categorías, ¿vale? Vale. Sobre el conjunto de testing, nosotros no vamos a hacer nada, ¿vale? Porque es exactamente igual que el de conjunto de datos de entrenamiento. Vale. A continuación, ¿qué es lo que hago? Uno de los puntos, por así decirlo, que tenemos que tener en cuenta es el número de missing value, o sea, porque hay ciertos valores que toman las variables que pueden no estar, que no se han rellenado o que se desconocían en el momento que se realizó el conjunto de datos, ¿vale? De esta forma, mediante esta línea, yo lo que estoy preguntando, ¿cuántos missing value hay dentro del conjunto de datos? Y vemos que no hay ninguno,
¿vale? Ahí, ¿vale? Lo mismo haría con el de texto. Vale. Como veis, vuelvo a repetir, nosotros tenemos un fichero, todo esto se ejecuta y obtenemos rápidamente respuesta y nosotros no tenemos que utilizar un interfaz gráfico como Excel para sacar un gráfico ni nada por el estilo, sino que a través de un lenguaje como es R podemos hacer un análisis exploratorio. A continuación yo voy a hacer una transformación, ¿vale? Si veis la columna donde indica el dígito del dígito que se trata, B1, V1, ¿vale? Me lo ha cogido como numérico. Realmente cuando tenemos un problema de clasificación, la columna debe ser de tipo categórica, porque nosotros vamos a realizar una clasificación en este caso de los dígitos, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues hacer una transformación de la variable, en este caso de la variable que me aparece en el conjunto de datos, la primera columna, que es V1, y digo que es de tipo categoría, ¿vale? A continuación, no me gusta el nombre que tiene las columnas, y lo que hago es pues cambiarle el nombre, ¿vale? Y ahora veremos cada uno cómo queda. Vale, aquí compruebo que ahora el tipo de la columna número 1, que era, si me indicaba, que me indicaba el tipo de dígito que era, es de tipo factor, ya no es de tipo numérico, ¿vale? Y aquí vuelvo a comprobar todas las columnas. Y debe aparecer que la primera son todas numéricas, o sea, el valor de las variables son numéricas, excepto la primera, que es de tipo factor, categórica, ¿vale? Bien. En esta parte de código, lo que hago yo es, de mi conjunto de entrenamiento, ¿vale? Lo que hago es sacar una media de cada uno de los dígitos, ¿vale? Si tengo 1000 ceros en mi conjunto de entrenamiento, ¿cuál sería el trazo medio de un 0, ¿vale? De un 1, de un 2, y aquí ves las diferentes formas que tiene conforme, bueno, analizando nuestro conjunto de datos de entrenamiento, ¿vale? Aquí aparece más pequeñito, ¿vale? Lo que hago es el aspecto que tendría el dígito, en concreto saca las 10 primeras filas del conjunto de datos, ¿vale? Y vemos el conjunto de datos de entrenamiento. Si veis, aquí aparece un 6 y nosotros tenemos, aquí aparece un 6, aparece un 5, un 4, así sucesivamente hasta la 10, ¿vale? Y en cada una de las variables pues aparece el valor que tendría el píxel, ¿vale? De una imagen de 256 píxeles.
sigo analizando o haciendo un análisis exploratorio, creo que me da un fallo y entonces no sé si veis que me falta algo. Vale, todos estos pasos que yo he ido haciendo manualmente los he generado, si el proceso me fuese bien, los he generado, ¿vale? Aquí. Aquí está el paso en el que hemos generado el valor el aspecto que tendrían los ceros, los dígitos en nuestro conjunto de datos de entrenamiento, ¿vale? Aquí sigo haciendo un análisis exploratorio, ¿vale? Saco un diagrama de barras donde digo cuántos ceros tengo en mi conjunto de entrenamiento, cuántos unos, así sucesivamente con todos los dígitos, ¿vale? Esto es lo mismo, pero con un diagrama de tarta, ¿vale? Aquí empecé analizando el conjunto de datos de entrenamiento, estoy analizando el conjunto de datos de testing, ¿vale? De prueba. Como veis, aquí aparece el número de ceros, el número de unos, bien. ¿Vale? Como veis, yo he hecho transformaciones, he cambiado el nombre de las columnas, para mí eso no son transformaciones, pero bueno, existen otro tipo de transformaciones, por ejemplo, los valores que toma una determinada variable están segregados o no están segregados, ¿vale? Hay muchas más transformaciones, ¿vale? Entonces, en este punto yo ya tengo preparado mi conjunto de datos como yo quiero para empezar a realizar el proceso de aprendizaje, ¿vale? Bien. El primer, para que nosotros podamos aprender, necesitamos utilizar diferentes técnicas. Si os acordáis de la transparencia que aparecían los 10 principales algoritmos para poder aprender, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar uno que existe que se llama, que al final genera un árbol de decisión, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ejecutarlo, ¿vale? Si vemos aquí, nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, ¿vale? Aprendemos y vamos a generar un modelo. En este caso va a generar un modelo que es un árbol de decisión, ¿vale? Bueno, continúo con el ejemplo ejecutado porque... Yo aquí le estoy diciendo, clasifícame los dígitos, ¿vale? Y para clasificar mis dígitos depende de, cuando le pongo el punto, del resto de variables. O sea, si nosotros tenemos cada dígito con una matriz de 16 por 16 píxeles, lo que estoy haciendo es proporcionándole
todos los valores que existen en esta matriz para que me clasifique para que aprenda a clasificar para saber si es un 0, un 1 o cualquier dígito de 0 a 9, ¿vale? Y aquí es sobre el conjunto de datos de entrenamiento, ¿vale? Bien, nosotros hemos aprendido, ¿vale? Y al final genera un árbol de decisión. Si el valor que tiene el píxel es menor que menos 0,095, pues se viene por aquí, ¿vale? Si el valor que tiene el píxel 121 de 1256 píxeles que tiene un dígito es menor de 0,095, se viene por aquí, ¿vale? Hasta que llega a un nodo, ¿vale? Y entonces dice, vale, pues el sub 0, ¿vale? Así sucesivamente. Como veis, nosotros hemos generado un modelo de aprendizaje, en este caso, un modelo de aprendizaje en árbol, ¿vale? Nosotros tenemos ya un conocimiento que hemos aprendido a clasificar los dígitos, ¿vale? Después, una vez que nosotros hemos aprendido, vamos a ver si nuestro algoritmo es efectivo o no es efectivo, ¿vale? Si el número de aciertos es bueno o no es malo, ¿vale? Para ello existe otra fase que se llama la fase de testing. Vamos a probar con casos reales y al probar con casos reales generamos lo que se llama una matriz de confusión, ¿vale? En este caso, en esta matriz de confusión lo que se visualiza es el dígito que nosotros tenemos en nuestro conjunto de datos, ¿vale? Que realmente es un 0 y nuestro modelo lo ha producido como un 0, ¿vale? Toda esta línea en diagonal quiere decir que los ha clasificado bien, ¿vale? Y el resto, si veis, por ejemplo, un 8 puede confundirse con un 3 y es posible que nuestro algoritmo se equivoque, ¿vale? En concreto, la precisión o el número de aciertos sobre el total es de un 72% o 0,72, ¿vale? Existen otras técnicas, otros algoritmos, ¿vale? Que pueden aprender mejor. Algunos de los que he dicho aquí, yo los voy a ejecutar, ¿vale? Aquí es un ejemplo en el que vemos que el dígito de nuestro conjunto de datos inicial es un 9 y nuestro modelo que hemos aprendido es capaz de predecir que es un 9, ¿vale? Y el aspecto que tiene. Vale. Así, ese es el proceso, ¿vale? El proceso que se suele hacer es este. Cuando nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, como hemos visto en el proceso general de minería de datos, hacemos la fase de aprendizaje, ¿vale? En la fase de aprendizaje tenemos dos fases. Una fase de entrenamiento sobre nuestro conjunto, ¿vale? sobre nuestro conjunto de datos de entrenamiento, ¿vale? Y después existe una fase de testing sobre el conjunto de datos reales, ¿vale? En el código hemos visto que nosotros generamos un modelo
¿vale? Que es un modelo predictivo para predecir si nuestro dígito es un 0, un 1, un 9, ¿vale? Y después lo que hacemos es evaluarlo. Para evaluarlo lo probamos con casos reales, ¿vale? Y entonces nosotros tendremos un conjunto de datos ya con valores reales, ¿vale? Y lo que hacemos es aplicarle el modelo de aprendizaje que nosotros hemos realizado. Y entonces clasificará bien si es un 0, si es un 1, si es un 9 o cualquier otro dígito, ¿vale? Bien. El proceso que hemos seguido, este proceso, está aquí implementado, que lo hemos visto en el caso del árbol, ¿vale? Del modelo de aprendizaje en árbol, ¿vale? Que es un modelo, bueno, una técnica que se llama RPAD. Aquí es donde se hace la fase de entrenamiento, ¿vale? Aprendemos de nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Y en esta fase se hace la fase de, donde aparece lo de matriz de confusión, se aparece la fase de predicción, ¿vale? Digo, la fase de testing sobre casos reales, ¿vale? Aquí aparece el conjunto de datos con los casos reales, para ver si realmente clasifica bien nuestros dígitos. Bien, como vemos, la precisión de este algoritmo es bastante mala. Si nosotros esto lo implementamos en un sistema de correo capaz de detectar para clasificar las cartas en función del código postal, me daría un 30% que las cartas no llegarían a su sitio porque no ha sabido clasificar, porque tiene una tasa de error bastante grande, ¿vale? Existen, como he dicho, en la lista donde aparecen los algoritmos más utilizados, existe otra tecnología, ¿vale? En este caso, este es algoritmo bastante conocido, se llama los K vecinos más cercanos, ¿vale? En este caso, yo estoy llamando a un algoritmo implementado en R que se llama IBK, ¿vale? Que implementa este tipo de algoritmo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Fase de entrenamiento, vamos a aprender, vamos a generar nuestro modelo, ¿vale? Aquí aparece una serie de datos del modelo, ¿vale? Esto mismo que aparece aquí aparecería en el software de R, ¿vale? Como veis, aquí aparece el 100%, ¿pero por qué? Porque está sacando la matriz de confusión o sea, está evaluando el conjunto de datos con el que me estoy entrenando, ¿vale? Y como con el que me estoy entrenando, él sabe que es, en este caso es el 100%, sabe acertar perfectamente, ¿vale? Porque no hay datos reales. Bien. En esta fase hago la fase de testing con casos de datos reales, estoy ya utilizando el conjunto de datos de datos reales, ¿vale? Y si veis, aquí me vuelve a aparecer la matriz de confusión, donde aparece, en definitiva, al final, la precisión que tiene el algoritmo, ¿vale? Este algoritmo, yo creo que de todos los que he empleado es el que mejor funciona, ¿vale? Que es 94% de acierto, ¿vale? Y así podemos seguir sucesivamente, siempre es igual, ¿vale? Otro algoritmo que se llama FNN, ¿vale? Este algoritmo lo vi en una página web que se llama Kaggle. Kaggle es como Google, pero una K de kilo, Kaggle, ¿vale? Kaggle. Y en concreto, este mismo ejemplo que hemos visto nosotros para clasificar dígitos, existe una competición de Machine Learning, de aprendizaje automático, también para exactamente igual. Salvo que los dígitos no tienen una anchura, o sea, no tiene 256 píxeles, sino que no son 16 por 16, sino que son 28 por 28, ¿vale?
Bien. Ejecutamos nuestra fase de entrenamiento y volvemos a ejecutar nuestra fase de testing con datos reales. Y aparece con un porcentaje del 93%. ¿Vale? Así con otro algoritmo. Este algoritmo utiliza una tecnología que conozco yo un poco más, basado en el teorema de Bayes. El teorema de Bayes en cosas de probabilidad. ¿Vale? Fase de entrenamiento, ¿vale? Fase de testing, con datos reales, ¿vale? Y el error que tiene, la precisión que tiene. 73%, ¿vale? Y ya por último, el SVM, que es Support Vector Machine, ¿vale? Fase de entrenamiento y fase de testing. ¿Vale? Y aparece el 93%. Una cosa importante aquí, como veis, nosotros hemos utilizado diferentes tecnologías, diferentes algoritmos para aprender. ¿Vale? Esto lo podemos utilizar perfectamente con Cuenca. ¿Vale? Y José María, en otra futura charla, os enseñará cómo integrarlo dentro del código fuente. Como veis, con esta herramienta nosotros podemos hacer un análisis exploratorio de todos los datos y generar y saber qué técnica es la que mejor funciona. Importante, dentro de la minería de datos hay una cosa, bueno, se suele llamar estado del arte. Como veis, nosotros hemos utilizado diferentes tecnologías para aprender, ¿vale? Diferentes algoritmos con diferentes técnicas. Y cada uno da un porcentaje de acierto. Realmente